Bienvenidos a La Voz de tus Derechos, un programa con Joanny Sánchez para acercarnos a esas historias de vida, esas personas que viven en lugares donde parece que la puerta está cerrada, pero aún puede abrirse una ventana. Los defensores de derechos humanos corren riesgo en todas partes del mundo, arriesgan su vida, su integridad, pero también aquellos que luchan por el entorno donde viven los seres humanos. Defender una montaña, un río, las aguas de un mar, todo eso le cuesta la energía, la vida y también pues la integridad mental a muchas personas en este planeta. Hoy justamente vamos a estar comentando en el estudio ese tema de los riesgos a los que se enfrentan los activistas medioambientales. Para ellos tenemos un invitado que creo que resume todo lo que he dicho: el dolor, la satisfacción de proteger el medio ambiente, pero también cargar en el propio cuerpo las heridas de haber protegido la naturaleza. Bienvenido Yuri Mellini a nuestro estudio. Gracias, Joanny. Muchas gracias por estar acá, por compartir este espacio, no solo para hablar de ese quehacer, una lucha diaria por todo, por la vida, por la esencia de la gente, por muchos derechos incluidos, y de alguna manera es el testimonio a compartir y a relatar que ahí, en la comunidad, ahí en las ciudades o en algún lugar, están los derechos humanos y está el trabajo de las mujeres y de los hombres que defienden los bienes naturales y que están fuertemente comprometidos con la defensa de la dignidad humana, del territorio y de los medios de vida dignos. Pues todo eso hoy vamos a comentarlo, y tenemos también al otro lado de la cámara, desde una videoconferencia, a dos activistas que van a completar un poco esta historia desde sus miradas y desde las regiones que les ha tocado vivir. Una de ellas es Joana Azurza, desde Perú, es coordinadora nacional de derechos humanos en su país, ha trabajado muchísimos temas que tienen que ver con el activismo medioambiental, y te doy la bienvenida, Joana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Bueno, muy contenta de estar aquí para compartir más o menos una mirada de cómo estamos aquí en el Perú en torno a los conflictos sociales, específicamente socioambientales, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo siendo una plataforma de 78 organizaciones en todas las regiones del Perú, que venimos acompañando y venimos canalizando las demandas de muchas de las comunidades que hasta el momento no son escuchadas? Y bueno, feliz de compartir experiencias, aprender de cada uno de los expositores, ponentes que estamos aquí presentes. Pues sí, yo creo que vamos a aprender mucho también de Carlos Guevara, con 15 años de experiencia de Colombia, con su organización Somos Defensores. Bienvenido, Carlos, al programa. Bueno, primero que todo a Joanny, a la Dolce Vele, gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes este espacio. Y a Yuri también, un guerrero de 1000 batallas, un abrazo muy grande y una felicidad verlo allí sentado representando a los defensores medioambientales. Te han llamado guerrero de 1000 batallas, Yuri, y es cierto. Eres un hombre con casi 40 años de experiencia en el activismo medioambiental, doctor de profesión, ¿verdad? Al final has terminado siendo convertido en un doctor del medio ambiente, un doctor de la naturaleza, ¿no? Yuri, has pasado por todo, y me gustaría que me contaras rápidamente, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de trabajar en el activismo medioambiental desde un país donde cada día se violan los derechos del medio ambiente, como Guatemala, donde cada día está la lucha permanente entre la gente que quiere mantener su espacio, el espacio geográfico donde nacieron, viven y quieren criar a sus hijos, y todos los intereses políticos, industriales, empresariales que atentan contra eso? ¿Cómo ha sido en tu caso? Gracias, Joanny. Son cerca de 40 años de estar creciendo, comprometido, conociendo el país, amando el país, conociendo a la gente, conociendo los problemas de la gente y poniéndole voz a los que no tienen voz. El trabajo en la defensa de los bienes naturales, inicialmente en los años 80, 90, quizá iba más ligado a la defensa de las áreas naturales, de los macizos de bosque, de las áreas silvestres, de la protección de especies carismáticas. Y quizá a partir del año 2000, con el fenómeno en América Latina, y Guatemala no es la excepción, de las industrias extractivas y el despojo de los bienes naturales, hay una dimensión donde ya no solo es un trabajo de élites o de grupos dedicados a la preservación, sino es la población en sí, la capacidad de movilizarse, las mujeres, la juventud, los grupos de interés. Y esto pues de alguna manera ha significado ponerle voz a aquellos que no la tienen en algunos lugares, particularmente los pueblos indígenas. En Guatemala cohabitan 4 pueblos indígenas y particularmente el pueblo maya, que es la mayoría nacional.
y se ven amenazados en sus medios de vida, en sus formas de hacer, en el ejercicio de sus derechos. O sea que, por lo que me dices, el activismo medioambiental no es ya aquella imagen estereotipada quizás de defender un árbol, defender un río, sino que estamos hablando de defender espacios donde transcurre la vida, donde están los derechos de seres humanos, donde hay comunidades, culturas, lenguas. O sea, trasciende a prácticamente ya una lucha social, lo que estamos hablando, ¿no? La lucha ambiental, ¿no? Es correcto, ha transitado de lo que eran los bienes naturales en sí mismos a la dinámica de los medios de vida de las personas, su cotidianidad, su cultura, los aspectos amenazados por el modelo extractivo, particularmente en temas como la industria extractiva o como los monocultivos. Que es uno de los temas en que más has trabajado. En los últimos 15 años, por supuesto. Yo estuve por años, inclusive soy responsable de la ponencia de la creación de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, que es un macizo del bosque maya de más de 2 millones de hectáreas, pero en los últimos 15 años he dedicado la vida completa al tema de trabajar con las comunidades afectadas por los procesos extractivos, concretamente la minería de oro y plata. Y eso ha tenido un costo en lo personal, en lo físico, en lo social, pero me gustaría ahora preguntarte de la persona que ha sufrido también las represalias, ¿no? Tengo entendido que fuiste víctima de un atentado en el año 2008, ¿verdad? Correcto. Bueno, Cuéntame. tuve que... El precio de cualquier persona, cualquier mujer, de cualquier hombre, yo tengo la suerte de contarlo y dar un testimonio, pero muchos en el camino, compañeras, compañeros, han caído. Recientemente, por supuesto, ha el caso muerto, de la querida Berta Cáceres de Copic, Honduras. Pues la experiencia fue dolorosa, pronto van a ser 8 años, bien lo dijo Carlos Guerrero, el compromiso de dar la vida por una causa, por los derechos humanos, por la dignidad de la gente, significó recibir en carne propia un atentado brutal. Fueron 16 impactos de bala calibre 40, de los cuales 7 hicieron mella en mi humanidad. Perdí un pulmón, 1,5 metros de intestino, estuve 68 días en un intensivo y me llevó la recuperación cerca de 3 años y medio. Aprendí a caminar de nuevo, a comer de nuevo. Aprendí a caminar de nuevo. Esa frase que dura, ¿eh? Bueno, les recuerdo que estamos mirando La Voz de tus Derechos, un programa para acercarnos a historias como la de Yuri, de gente que aprende a caminar de nuevo, que se levanta, que abre la ventana donde la puerta está cerrada. Y me voy precisamente a Joana desde Perú, quien ha tenido que acompañar a muchas personas que intentan caminar de nuevo después de la violencia, las represalias, lo que puede llamarse la muerte social que trae la estigmatización, la difamación por parte de los gobiernos contra estos activistas. Y tengo entendido que te dedicas fundamentalmente a eso, a acompañar a esas víctimas de los riesgos de ser un activista medioambiental. Cuéntame tu trabajo. Bueno, nosotros desde la coordinadora en el área de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tenemos 2 tareas fundamentales, ¿no? La primera tarea es el tema de registrar, acompañar a las víctimas de la criminalización de la protesta y por otro lado, el poder también acompañar a los defensores de derechos humanos medioambientales, ¿no? Y en este caso nosotros venimos acompañando, bueno, voy a hablar de un ejemplo, de un caso que estamos acompañando recientemente, que es el caso de César Estrada. Él es un periodista de Cajamarca, que como labor de periodista que él ha tenido, pues ha acompañado a diversos movimientos sociales que han estado en contra de un proyecto minero, que es el proyecto minero Conga, que está siendo impulsada por la minera Yanacocha. Que eso es algo que se repite mucho en la región, o sea, muchos conflictos medioambientales dados por industrias extractivas intensas, como es la minería, que bueno, pues terminan desplazando o destruyendo el hábitat de estas personas, ¿no? Claro, pero no solamente eso, sino que además del desplazamiento forzado que realiza, también los contamina, ¿no? Y eso es algo que este comunicador ha tratado con un grupo de personas comunicadores, no todos ellos comunicadores indígenas, de documentar desde el 2011 que se viene dando estas protestas ciudadanas en contra del proyecto minero Conga, que él ha estado registrado desde el 2011 hasta el momento. Él es víctima de diversos atentados, ¿no?, contra su vida, que no simplemente involucra amenazas, sino que también
ha habido momentos en los cuales personas que estaban manejando una motocicleta lo han rodeado, han tratado de dispararle y a compañeros que él tenía al costado han hecho como un escudo de humano para que no le hagan daño. Ya. Entonces, o sea que su propia vida ha estado en riesgo incluso por revelar estos incidentes. Exacto, y él tiene medidas cautelares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2014 le dio medidas cautelares, medidas que hasta el momento no se han cumplido. Cuando él fue a reclamar a la policía, a decirles, ¿dónde está la seguridad que ustedes me tienen que dar? Pues lo que les han dicho es de que, bueno, entonces sí le van a dar un policía, pero él tiene que pagar sus honorarios, tiene que pagar su alimentación, tiene que pagar, etcétera. Y eso es imposible. En el Perú, lamentablemente, no contamos con una política para defensores. Todo lo contrario. Lo que existe es... Eso me interesa mucho porque el tema trasciende el conflicto entre la activista y quizás la industria extractiva o el monopolio o la empresa que se siente perjudicada porque se arroje luz sobre el destrozo que están cometiendo en la naturaleza, para trascender y ir más allá, ir a un tema de política, de cómo los estados, de cómo las leyes de un país manejan todo esto. Y voy a aprovechar esta posibilidad que me has dado de tocar ese tema para ir con Carlos Guevara en Colombia y precisamente preguntar cómo, en el caso colombiano, cuán defendidos están desde la propia jurisdicción nacional, desde la propia legalidad colombiana, cuán defendidos están, protegidos, cuánto puede permitir la ley colombiana que se haga un activismo medioambiental sin que le cueste la vida a la persona, ¿no? Pues yo creo que los estándares de protección en Colombia tienen dos dimensiones. La primera es la pública internacional, que los gobiernos que hemos tenido han sido muy hábiles en mostrarlos como un avance. Y la segunda es la real, es la que tenemos que enfrentar quienes nos dedicamos al tema de protección, que no somos solamente nosotros, hay muchos otros en Colombia que también se dedican al tema. Es muy difícil que un defensor de derechos humanos que se dedique al activismo medioambiental lo haga de una manera tranquila, de alguna manera sin ningún tipo de tropiezo o ningún tipo de riesgo, al menos en Colombia. La situación es muy compleja. El año pasado fueron asesinados 63 defensores de derechos humanos en Colombia y al menos 5 de ellos eran activistas medioambientales. Pero esto se debe a una situación. El gobierno se está enfrentando, al menos en Colombia, a muchísimos flagelos y ustedes saben que estamos en este momento en un proceso de negociación de paz, en un proceso de alguna manera de dejación de armas del grupo más antiguo, la guerrilla más antigua que ha tenido el continente, y ha sido un proceso muy difícil. Precisamente por ese fenómeno, otras violencias se están de alguna manera invisibilizando. Y eso es lo que le pasa a los defensores medioambientales en Colombia. Aprovecho también para decir que pueden dejar ideas, sugerencias, preguntas en las redes sociales de la Deutsche Welle Latinoamérica y a través de mi cuenta de Twitter, @JoannySánchez. Escucharemos con mucha atención lo que digan, porque este programa también es para ustedes, ¿no? Y voy a leer lo que dice un lector, Ernesto Sánchez. Él dice que todos estos conflictos y el aumento también de la violencia contra los activistas puede estar derivado también de que hay muchos intereses de mafias corporativas, mineras y financieras. Y me gustaría, a partir de allí, provocarte un poco, Yuri, porque sé que además del activismo, quisiste un día emprender también la carrera política. ¿Querías intentar cambiar las cosas desde la arena política? Y sigo en eso. Sigues en eso, claro. Muy bien. Y me gustaría tocar un punto que sé que es uno de los temas que más has trabajado, con más fuerza has trabajado, que es el derecho a que una población, una nación, un país, sea consultada sobre el tema de qué se va a hacer con sus recursos naturales y sobre todo las licitaciones o licencias que se dan a industrias extractivas. En ese punto, ¿qué has logrado y en qué punto está Guatemala? Claro, Carlos empezaba a hablar del tema cuando hablaba de que este tema tiene que ver en términos generales con enfoque de derechos. Y dentro de esos derechos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero partimos del hecho en que la población tiene el derecho a saber, la población tiene el derecho a decidir.
La información pública sobre las decisiones que el gobierno está tomando de otorgar licencias mineras, contratos petroleros, aprobar estudios de impacto ambiental, son decisiones de la administración pública que devienen de políticas públicas, pero que la población que va a ser la afectada tiene el derecho, le asiste el derecho, en primer lugar, de saber. Y luego, el consentimiento libre, previo, informado, la consulta de buena fe. Además de la decisión política de lo que se va a hacer, la población debe ser suficientemente informada y debe después participar como actora, como gestora en este asunto. Y ahí es donde colisionamos con el derecho de la consulta. Y en el caso de Guatemala hemos logrado exitosamente ya con resoluciones judiciales del más alto tribunal, sentencias como por ejemplo la Alta Corte en Guatemala, la Corte Constitucional dice: los pueblos no tienen prohibición para ser consultados. Es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados. Los resultados de una consulta son vinculantes y no solo estamos hablando de los contenidos en el convenio 169 sobre pueblos indígenas en estados independientes, no, estamos hablando que en la legislación, en el caso guatemalteco, también incluye el derecho de participación y de veto en algunos casos a nivel municipal. Sí, pero fíjate que dijiste un orden: estar informado y poder decidir. La información es vital en estos casos, porque no se puede decidir sobre lo que uno no conoce. Y allí voy a pasar a Joana para que me cuente el tema de la importancia de los medios de difusión, de los periodistas, de la prensa, de esa parte que nos corresponde a nosotros en la visibilidad de cualquier conflicto y también en la protección de las partes del conflicto. El papel que ha jugado en el caso de Perú y específicamente en el tema que ustedes están trabajando de protección a activistas. ¿Acompaña a la prensa en esos casos? ¿Ayuda? ¿O realmente va en contra, malogra la situación, agrega riesgo al riesgo? Bueno, en el Perú realmente estamos en una situación bien complicada. La prensa, en su mayoría, el 70% de la prensa escrita y televisiva forma parte del Grupo El Comercio. Un grupo caracterizado principalmente por estar vinculados también con intereses empresariales, ¿no? Y en muchos de los casos, y es que uno de los fenómenos dentro de esta criminalización a los defensores y hostigamiento es el tema mediático, tanto en sus regiones como a nivel nacional. Tratan de justificar muchas veces las acciones violentas del Estado a través de discursos que estigmatizan, llamándolos terroristas, llamándoles enemigos del desarrollo. Realmente, en este sentido, hemos tenido y estamos luchando a través de medios alternativos, ¿no? Tratando de visibilizar casos específicos, pero con sus propios canales informativos, me imagino que usan redes sociales, Twitter, medios alternativos. Pero los medios que tienen alcance nacional, lamentablemente, no visibilizan estas demandas, ¿no? Y además de ello, también nos encontramos con que en estas estigmatizaciones de justificación se encuentra una gran impunidad, ¿no? El Estado aprovecha esto para, uno, no profundizar en el tema de las investigaciones. Hasta el momento no tenemos ningún caso con sentencia condenatoria para las personas que han muerto en contexto de protesta social, ¿no? De todos los casos que hemos registrado desde el 2002, que son 147 casos, ninguno de ellos tienen condena hasta el momento. Entonces eso es una cuestión realmente para nosotros preocupante. Y claro. bueno... Sí, además del peligro, o sea, de la muerte física, está lo que se llama el asesinato de la reputación, de ser visiblemente o públicamente considerado, escarnido, como decía, estigmatizado, escarnido, de un terrorista. Exacto, pero a nosotros que acompañamos, la coordinadora también la estigmatizan. No tratan de generar una opinión pública de que nosotros apoyamos a terroristas, que financiamos, ¿no?, sus acciones supuestamente incorrectas. Y eso lo cual hace más difícil el trabajo, porque tienen que además trabajar con un entorno mediático adverso. Carlos, hablando de adversidad, tengo entendido que la organización a la que perteneces también, entre las protecciones que brinda a activistas en general y activistas medioambientales en específico, está también la posibilidad de reinsertarlo en otras realidades, incluso el exilio. ¿Han tenido muchos casos de eso, de gente que tenga que salir del país por proteger el espacio geográfico o el medio ambiente? Giovanni, nosotros tenemos dos modalidades
para reubicar temporalmente a estos líderes y defensores cuando están en riesgo. El primero es sacarlo de la región en la que está y ponerlo en otro lugar del país para que continúe defendiendo derechos humanos. Digamos, ese es uno de los puntos clave, que no deje el trabajo, que continúe muy a pesar de no estar en el territorio, conectado, ya que tenemos ahora posibilidades comunicativas y tecnológicas que nos permiten estar enlazados, que siga interesado con el tema y que siga enlazado con el tema, muy a pesar de no estar en su propia región. Ese es el primero, que se llama pasantía nacional. Y el segundo es una reubicación internacional cuando los casos son extremos de violencia en contra de un defensor o líder social. Y en esos contextos estamos sacando más o menos unos 2 o 3 al año. De las reubicaciones que les mencioné inicialmente, estamos reubicando más o menos unas 100 personas al año también dentro del mismo país. Lo que pasa es que Colombia tiene de alguna manera unas realidades mucho más violentas físicamente que otros contextos en el continente, y por eso estas medidas se hacen mucho más populares o se hacen mucho más necesarias. Ahora, debe ser muy dramático para una persona que está dedicando su vida, su energía, todo su entusiasmo, ¿no?, toda su pasión a proteger un área, a cuidar algo que forma parte de su vida, que puede ser una tierra, un río, una montaña, un área minera, y de pronto tener que ser sacado de allí, trasplantado prácticamente culturalmente a otro lugar, porque allí no puedes vivir, porque te matan, ¿no? O sea, yo pienso que debe ser muy dramático para una sociedad tener que vivir con casos así, pero sobre todo para la persona, ¿no? Tener que escapar. Claro, muchos de los defensores, la gente que tiene que salir o por mecanismo de protección o por resguardar su vida y su integridad, pues tiene una afectación no solo al tejido social comunitario, al tejido familiar y por supuesto al impacto en su movimiento político, en su quehacer, porque privar a los líderes o a las lideresas que están al frente de la lucha sin tenerlos que reubicar significa en muchos casos que no hay cuadros que los sustituyan, pero la carga emocional, el estado de bienestar o el estado de salud psicosocial que los defensores experimentan en estos casos es doloroso. Familias partidas, grupos segmentados. Es un costo muy alto que algunos asumen en la voluntad de reubicarse, pero otros asumen el riesgo mayor, que es quedarse y seguir al frente. ¿Qué es lo que ha pasado tristemente con el asesinato de Berta Cáceres, no? Por supuesto, y Berta es una lección que nos marca un camino, el compromiso de dar hasta lo último, un compromiso de estar ahí cotidianamente al frente, redimensionando la lucha del pueblo lenca, redimensionando la lucha contra un modelo particularmente en el uso del territorio, porque la dimensión es esa, Joanny. Eso es lo más importante para quienes nos ven y nos escuchan, entender que la defensa medioambiental trasciende al concepto de los bienes naturales. Es la defensa de la vida, ¿no? La defensa de la vida, la defensa de la tierra, de alguna manera. Por eso también es importante conocernos, integrarnos. Joana, tengo entendido que tu organización tiene un especial interés también en conocer otros, intercambiar contactos, integrarse, también pues saber dónde han errado y dónde han acertado en su trabajo. Conocernos y aguantarnos las manos yo creo que nos protege, ¿es cierto? Sí, claro. Desde nuestra organización hemos estado tratando de tener mayores puentes, contactos, de tal manera que, por ejemplo, el primer contacto que hemos realizado, bueno, uno de los tantos, ha sido con UDFEWA, una organización en Guatemala, con quien nos han brindado capacitaciones y estamos utilizando estas experiencias para poder desarrollar todo un programa para la defensa, para mejorar nuestro acompañamiento, implementarlo aún más, porque si bien no vivimos unos contextos tan fuertes como en Colombia o en otros lugares de la región, sí se está empezando a incrementar y sí es necesario por parte de nosotros estar preparados ante estos contextos y sí estamos sumamente interesados y predispuestos a establecer cualquier tipo de relación, ¿no?, con otros países y mejorar y creo nutrirnos de toda esta experiencia, ¿no? Sobre todo también ojalá también que este programa, Joana, La Voz de tus Derechos, sirva para dar más visibilidad a la causa vuestra y sobre todo para buscar más solidaridad e integración entre movimientos similares. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Joana. Y antes de terminar, me gustaría darles la última palabra al invitado del estudio. Atentados, riesgo para la vida, asesinatos de la reputación. ¿Por qué sigues insistiendo, Yuri, en ser un activista medioambiental? Algún sentido tiene la vida.
Cuando uno transita el desierto de la muerte, cuando uno sufre estigmatización, cuando uno sufre de alguna manera descrédito, humillación, algún sentido tiene. Y esa es una vida con propósito. Y no es solo el sacrificio ni la inmolación, es inspirar a otros. Es esencialmente, como tú lo hablabas al principio, desde acá, desde Panamá, en este programa en la Deutsche Welle, de alguna manera de poner claro un concepto que es ahí donde hay una ventana, donde hay una luz, donde hay un túnel, donde hay un espectáculo o un proceso, poder de alguna manera darle sentido y voz a los que no la tienen e inspirar a otros. Y ese es un testimonio muy grande, darle sentido a la vida. Un propósito, el propósito de que este planeta, donde habitamos seres tan frágiles, en una naturaleza tan frágil, este planeta pueda llegar a nuestros nietos. Muchísimas gracias.